Bienvenidos a este nuevo episodio de El Comentario de 7 Segundos. Hoy me acompaña un amigo, presidente de CAESCO. Y hoy vamos a conversar sobre temas de comunicación, la nueva ley, entre otras cosas. Miguel Otañez, mi amigo Miguel Otañez. Miguel Otañez, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio. Siempre lo veo en las redes y me preguntaba cuándo podré asistir. Al final fue una oración contestada. No, más que un gusto tenerte por aquí, principalmente por lo que haces, porque y por el centro que tienes, que CAESCO, se llama CAESCO, aunque tiene otras... Centro de Análisis y Estudios de la Comunicación en República Exacto, Dominicana. exacto, CAESCO. Centro de Análisis de... Eso mismo, perdón. No, lo que pasa es que tú estás muy formal y esto es más relajado, pero tú siempre has sido formal. ¿Y qué es CAESCO? Vamos a empezar por ahí, porque estamos hablando de CAESCO. CAESCO es una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica a contribuir a fortalecer las competencias en comunicación para formar a periodistas, comunicadores y al público en general para que entiendan los nuevos fenómenos de la comunicación y vayamos todos hacia una comunicación con propósito. En el caso de los periodistas y comunicadores, que entiendan y adquieran posiciones y formación en temas complejos para que puedan cumplir mejor con su función, que es informar, educar y crear conciencia en la ciudadanía. Y en el caso de la ciudadanía, en sentido general, es crearle y llevarles competencias mediáticas que le permitan informarse e informar con responsabilidad. Ah, interesante. Y como CAESCO y tú como especialista en el área de comunicación, ¿cómo tú ves el panorama de la comunicación en República Dominicana? Porque aquí se habla mucho ahora mismo de que está degradada, de que hay mucha gente hablando porquerías, etcétera. Bueno, ese fenómeno es planetario, no es exclusivo de República Dominicana. Lo que pasa es que aquí lo sentimos y lo vivimos nosotros. Tuche. Digamos que es una representación importante de lo que está pasando en la sociedad, con la democratización de los medios, con la explosión de la gran participación en distintos medios de comunicación de los ciudadanos. Entonces hemos visto en una dimensión grande lo que está pasando en la sociedad, cómo la gente habla, en qué la gente piensa, qué la gente se atreve a decir o hacer. Y eso estaba presente en la sociedad. Lo que pasa es que los medios de comunicación, muy especialmente las redes sociales, se han convertido en ese escenario que muestra toda esa realidad social. Eso está bien interesante porque fíjate que a veces se quiere, no diría que culpar, pero se quiere señalar a ciertos grupos por ciertos comportamientos que tienen, como que ese grupo es el responsable de la degradación de los medios, pero yo he escuchado cosas de personas que ya no están para defenderse, pero palabras bien gruesas, o sea, gruesas que se decían en Radio Nacional, en Televisión Nacional, y que también pasaban desapercibidos. Y ahí viene mi pregunta. Lo que está viviéndose ahora a nivel mundial es algo que en los pasados 20, 30, 40 años en República Dominicana era costumbre, porque yo escuché un tipo de radio de los 90 y algunos programas de televisión de los 90 2000 que realmente dejan mucho que desear con algunos términos que hacían. Sí, la diferencia está en la gran penetración de las redes sociales y la democratización de los medios. Okay. Pero siempre en los medios ha habido figuras que tú puedes decir no corresponde quizás al 100% del ideal que pensamos de alguien que debería estar en los medios. Ahora, en CAESCO no buscamos segmentar, no buscamos excluir. Buscamos crear conciencia en todos los que participan de los medios de comunicación de la gran responsabilidad que tienen porque los medios de comunicación forman o deforman. Y es importante que todos entendamos que si estamos en los medios de comunicación tiene que ser con un propósito. Si yo estoy en esta entrevista, primero tengo que preguntarme por qué debo estar en esta entrevista. ¿Tengo algo que decir? ¿Lo que voy a decir realmente contribuye al bienestar común? Y eso realmente debe ser lo verdaderamente importante en la discusión que se está teniendo en torno a lo que está pasando en los medios de comunicación. Pero tú tienes una generación también que te dice, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, porque por ahí yo voy a tener movilidad social. A esa generación también debería hacerse la misma pregunta. Bueno, lo propio pasó con la política. ¿Cómo así? Claro, mucha gente, en inicio la política estaba como que reservada a un sector muy particular de la población. Tuché. Había un grupo de intelectuales así. Sí, los prometeos, ¿verdad? Que eran los dueños y los inventores del fuego. Lo propio pasó entonces.
Se vale reírse, ¿verdad? Se vale reírse. Claro que sí, que los dueños inventores del fuego. Sí, entonces, de repente se entendió, Maca, pero esto es mediante el voto popular. Si votan por mí, ya eso me legitima. No tengo que tener un acervo cultural, no tengo que tener una formación X. Y se comenzó a abrir la política y los propios partidos entendieron el fenómeno y comenzaron a tomar incluso personas de los medios, del arte, del entretenimiento, porque lo entendían populares y entendieron el fenómeno que estaba viviendo la sociedad. Con los medios ha pasado lo propio. No es diferente. Eso es cierto. Lo único es que sí es cierto que quizás en los últimos 50 años que tenemos de democracia en República Dominicana, estamos viviendo, desde el punto de vista del sufrimiento o del disfrute, las consecuencias de las malas decisiones que tomamos en la elección de los políticos. También estamos viviendo y vamos a vivir en lo adelante las consecuencias de todo lo que está pasando en los medios de comunicación. Me gusta ese término que tú acabas de utilizar. Las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en los últimos 50 años. Si lo que vemos ahora en los medios, digamos que a un grupo X tal vez nos hace ruido, porque entendemos que esa expresión social tal vez como que podría hacerse de otra manera, ¿verdad? Si es una consecuencia de las decisiones que hemos tomado, porque hace 20, 30 años había gente que decían palabras obscenas en Radio Nacional igual, que decían TMMM, dijeron que un padre de la patria era homosexual, entre otras cosas. Hacia el futuro, antes de entrar en tecnología, inteligencia artificial y ley de libertad de expresión, hacia el futuro, ¿qué podría hacer la sociedad dominicana que está viendo eso para que mejore? Porque si tenemos un problema que es el resultado de decisiones, ¿qué decisiones podemos tomar para que ese problema se pueda mitigar? ¿Tú sabes que se demostró en Estados Unidos que las niñas que se expusieron a ver la serie muy famosa Expedientes X, ¿lo recuerdas? Sí, X-Files de los 90. Sí, muy popular aquí en República Dominicana. Se demostró que las niñas que veían esa serie estaban más inclinadas hacia la ciencia, a estudiar carreras inclinadas a la ciencia. Igual también las que vieron The Big Bang Theory estaban inclinadas a la ciencia. ¿Qué te digo con esto? Los medios de comunicación pueden modelar a toda una sociedad. Eso no está en discusión, está muy demostrado. Nosotros hoy tenemos que tomar la decisión del país que estamos construyendo desde los medios de comunicación incluso. Nosotros en CAESCO, ¿en qué creemos? En la alfabetización mediática. Como la principal vacuna para darle competencias mediáticas a la población para que aprenda a consumir información y, por tanto, a compartir información de manera responsable. Si nosotros no apostamos a eso, vamos a seguir en el derrotero que llevamos. ¿Que cuál es? Y es uno muy común con los países pobres de toda la región. Y es el consumo de un promedio de 8 horas diarias de pantallas, muy especialmente la del celular. Y en entretenimiento. Y lo que eso implica, que es un mayor consumo de entretenimiento. Ok, pero y eso, justo con la discusión que está teniendo República Dominicana ahora mismo, ¿eso debería hacerse de manera forzada o debería hacerse de manera orgánica? Porque si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de ley que se depositó a Congreso, ni siquiera se ha debatido específicamente en el Senado, ¿se está tratando o no se está tratando? El proyecto básicamente implica que todo lo que se trate en un medio X podría canalizarse al criterio que diga el gobierno o una entidad, que es, entre comillas, descentralizada. Entonces, eso que tú mencionas, ¿debería ser orgánico o debería ser enforzado? ¿O debería ser una decisión natural de quienes tenemos incidencia en los medios de comunicación? Mira, esta discusión que estamos teniendo en República Dominicana a propósito de la ley, no es una discusión que se está generando en República Dominicana. Es una discusión en todo el mundo. De hecho, no hay un país, una región que tenga la regulación ideal. Porque la libertad de expresión, nueva vez, se ejerce en entornos privados. La única diferencia es que estos entornos privados son muy masivos y que trascienden las fronteras. Y esos entornos privados son empresas que vienen condicionadas por países, por ejemplo, como Estados Unidos, que en su mayoría estas plataformas que utilizamos en República Dominicana
En Estados Unidos hay una libertad de empresa plena. Dicen, no, mira, tú tienes libertad de empresa, crea tus políticas. Claro, eso ha dañado, ha hecho mucho daño a Estados Unidos con la propagación de los discursos de odio, es decir, gente que ha ejercido su libertad de expresión hasta un punto que ha cruzado la frontera de otros derechos humanos y ha atentado contra la vida de personas y contra la moral y la integridad y el buen nombre de otras personas que también son derechos. Entonces, esta discusión es sumamente compleja. ¿Por qué es sumamente compleja? Porque ningún Estado va a tener el control total. Y debería, es la pregunta, porque, por ejemplo, si yo salgo a decir por ahí, Otañez es un ladrón, y Otañez no es un ladrón, es cierto, yo estoy mancillando el buen nombre de Otañez. Sin embargo, si yo no tengo la prueba fehaciente para demostrar que Otañez es un ladrón, Otañez puede llevarme a un tribunal. Y Eso aquí está establecido. aquí hay un precedente jurídico inclusive de un comunicador que tuvo que retractarse porque lo demandaron en el año 2017-18, si mal no recuerdo. Entonces, cuando se habla de como que, ok, yo quiero crear una regla para que Eury se cuide de decirle ladrón a Otañez antes de que él pueda demostrar que Otañez es un ladrón. Entonces yo creo que es cierto, la discusión es sumamente compleja, pero ¿por qué empezar por ahí? Porque es como, yo tengo que primero darle 2 pecosones al muchacho antes de decirle al muchacho que no se puede subir encima de la mesa. No sé si me debe entender. Pero es que las reglas están claras en torno a eso, hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo que en las leyes dominicanas se establece la presunción de inocencia. Es decir, a X no se le puede ser ladrón hasta que un juez no diga, mediante la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, que robó. Y así con los demás delitos. Ahora, que en República Dominicana las personas no hayan hecho valer sus derechos lo suficiente para establecer esos límites o para recordarle a la gente que establecen esos límites, y es otra cosa. Sí, porque también se da que tenemos una estructura judicial deficiente. Lo principal que tenemos es que vivimos en una región de democracias imperfectas y con muchas debilidades institucionales. Y eso hace que siempre exista la duda de que si una medida se va a tomar, será para quitarnos la libertad, porque no hace mucho tiempo que vivíamos en no libertad. Entonces, ese fantasma persiste. Ese fantasma persiste. Eso es cierto. Por ejemplo, en esta semana yo vi 2 videos. Uno de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, y en el escenario de la semanal, invitando a la gente a invertir en un proyecto que lo va a hacer rico, creado con inteligencia artificial. Y ayer vi uno de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, diciendo que las personas que coman con la boca abierta, que hagan tal cosa, ahora sí que lo iban a meter preso. Sé que tal vez tu especialidad no es lo jurídico, pero dentro de la discusión de la inteligencia artificial, de la regulación de la libertad de expresión, de los contenidos de esa forma, ¿se hace necesario una ley especial o adicional, por ejemplo, para que la ministra de Interior, que en este caso sería bien cuesta arriba venir a perseguir a una persona porque hizo ese video, porque va a ser como el poder me está aplastando, pero para que alguien que le hagan un video así pueda someterlo a la justicia? ¿Es necesario una ley de libertad de expresión o ya existen precedentes o qué sé yo? O sea, es que hay una ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento desde hace muchísimo tiempo. En el caso de la inteligencia artificial no tenemos ninguna legislación que haga referencia, por lo menos vigente, ¿verdad? Que haga referencia directa a la inteligencia artificial, que tampoco este proyecto de ley hace referencia a la inteligencia artificial. Sí tiene una actualización importante en tema de libertad de expresión, y es que habla por primera vez de los algoritmos, por razones obvias, porque la legislación vigente que tenemos es de cuando ni siquiera se conocía. Bueno, 62-32 creo que la ley. Tenemos un expresidente que cuando habló de algoritmo la primera vez en República Dominicana, la gente estaba... Sí. No, mucha gente se rió del expresidente. Sin embargo, ya en ese momento los algoritmos estaban dominando no solamente lo que pensábamos, sino lo que veíamos. Estaban condicionando. Esta ley habla de eso, habla de la transparencia que deben tener las plataformas en cómo funcionan sus algoritmos. Sobre todo, que es un punto que no especifica, y sería bueno que la ley lo establezca, son los algoritmos de recomendación. Y pongo un ejemplo simple. Anteriormente, si el presidente, o anteriormente no, aún, si el presidente habla, toda la programación de todos los medios de comunicación debe interrumpirse.
para difundir ese mensaje del presidente de la República, si es un mensaje oficial. Ahora, las redes sociales no. Puede que en 3 días sea que Facebook, Instagram o X me muestre lo que dijo el presidente. Porque hay un algoritmo de recomendación que dice, mira, realmente lo importante es lo que está pasando con Cristian Nodal. Sí, pero ok, ahí viene algo muchísimo más interesante. Eso está bien si el presidente es bueno y si el mensaje es positivo y si el mensaje es democrático, si el mensaje viene con el interés del pueblo. Ahora, ¿y si es un presidente que quiere adueñarse de los poderes y utiliza ese mecanismo para controlar las narrativas? Lo que pasa es que en el caso de cuando es un mensaje oficial es establecido por ley. Sí, que se tiene que determinar. Pero imagínate, que yo como presidente, vamos a imaginar, bueno, yo no, vamos a imaginarnos que el micrófono como presidente decide... Que tampoco es posible. Sí, no es posible, pero... el micrófono como presidente dice, bueno, yo tengo este mensaje, yo quiero controlar la narrativa, como en muchos casos se ha intentado, inclusive con mecanismos que conocemos. Y si ese presidente utiliza el gobierno para que el algoritmo recomiende de manera automática a todos los dominicanos ese contenido e imponer la narrativa, que tal vez no necesariamente es verdad, ¿cómo tendría el pueblo dominicano la forma de contrarrestarlo? Eso también es una espada de doble filo. Tienes razón. Sin embargo, ¿qué lo impide ahora? El algoritmo. ¿Lo puede impedir ahora? Técnicamente sí, porque el algoritmo no responde a ningún ente gubernamental, sino que es automático. Sí, pero el algoritmo responde en teoría a una excitación dada por los temas y la interacción. Y por eso es que los gobiernos, los candidatos utilizan los bots y otras técnicas. Touché. O sea, yo te digo, bueno, mira, aquí en este estudio somos 5 personas. Eury, yo necesito que cuando yo publique algo, el resto de los 4 comente mi publicación. Porque entonces el algoritmo va a decir, esa publicación de Otaña está teniendo interacción. Significa que puede ser importante. Y comienza a mostrársela a una cantidad de personas. Porque el algoritmo puede y no puede discriminar en el sentido de que si es democrático o si es antidemocrático. Exacto, él responde a la interacción. No puede discriminar de forma fiel. Porque en teoría se entrena para que responda a ciertas circunstancias. Pero eso puede contener sesgos. Porque como funciona el algoritmo en Estados Unidos no es igual que como funciona en República Dominicana. Porque es entrenado para que responda a cosas totalmente diferentes. Por eso es que incluso cuando tú llegas a Europa y tu IP dice que estás en Europa, te comienza a mostrar cosas diferentes. Entonces, es importante en este proyecto de ley que se está pidiendo transparencia en ese sentido. Eso es clave, es importantísimo. Ahora, ¿lo podemos controlar del todo? No. Y por eso es que las mejores prácticas que se conocen hasta el momento hablan de una corregulación multiactor, donde yo le digo a todos los actores que inciden verdaderamente en la opinión pública y en la opinión publicada, señores, vamos a sentarnos y vamos a crear mecanismos de regulación y de autorregulación, porque hay quienes no están obligados a ciertas cosas, pero tú puedes hacer, por ejemplo, hay cosas que yo puedo decir en este programa, pero yo sé que no debo decirlas, pero nadie me lo prohíbe. Ahora, lo mejor para la sociedad es que adoptemos un consenso en torno a lo que entendemos que, aunque la ley no me lo prohíbe, yo no debo decirlo. Sí, pero eso no, tal vez no es necesario a través de una legislación que tiene... Sí, por eso hablamos de una corregulación, donde de buena fe adoptamos mejores prácticas para crear protocolos. Vamos a decir que internos. Sí, protocolos que establezcan cómo va a ser la interacción. Es como cuando tienes una comunidad. Tú tienes tu página web y tú dices, bueno, señor, aquí no se permiten palabras obscenas, tal cosa. Pero pues yo puedo publicarla. Según mi libertad de expresión. Pero son las reglas de la comunidad. Son las mejores prácticas que han funcionado. Por eso decía al inicio que ningún país tiene el modelo ideal. Y por eso muchos han tenido que recurrir ¿a qué? A un apagón. Cuando son gobiernos autoritarios que dicen, no puedo con las redes sociales, ¿qué hago? Limito el internet. ¿No hay internet? O la cierro. Esa red no se puede usar aquí. O no se puede usar aquí. O sea, yo ¿qué hago? Apagones. Se produjo, por ejemplo, en Venezuela.
produjeron apagones. En Egipto también. En Egipto, en la primavera árabe, Ujú. cuando no pensábamos estar teniendo esta discusión. Pero ya el mundo nos estaba avisando cuál era la ola que venía hacia estos países que fruto de que están en vía de desarrollo con una velocidad que a veces va muy lenta, pero podía llegar, era una posibilidad y no lo vimos venir. Y quizás ahora estamos encontrándonos con esto donde incluso mentalmente puede que no estemos preparados para esta discusión todavía. Bueno, yo entiendo, yo de manera particular, entiendo que no, que tal vez con tantas cosas que hay en República Dominicana, esta podría ser una de las cosas que uno le ponga un pin y la hablamos ahorita. Te soy sincero, Ajá. sería muy irresponsable. ¿Sabes por qué? Porque si aprueban una legislación, suponte que lleguemos en esta semana al consenso ideal y se aprueba una legislación que sea la perfecta y sea un modelo para el planeta, ¿tú sabes qué va a pasar? El próximo mes puede que esté desactualizada. Porque no hay posibilidad de que una legislación pueda abarcar un periodo de tanto tiempo como la velocidad que marca el ritmo que lleva la tecnología y sus avances. No, es imposible. Nadie lo ha logrado y nadie lo va a lograr. No, yo entiendo totalmente. Ahora, sería una responsabilidad en ese acápite, pero aquí tenemos una responsabilidad en todo el país. Por lo menos, mi opinión. Bueno, por lo menos mi opinión. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Es un trabajo de resultado inmediato? No. ¿Es el trabajo que hay que hacer? Sí. ¿Y los legisladores qué tienen que hacer? Hay que trabajar. Porque el Congreso está lleno, ¿tú sabes de qué? De PIN. Bueno, el Código Sí, Penal, PIN. pero, bueno, el Código, PIN. Y de repente tú tienes 50 años de democracia, 50 años donde decimos, vivimos en crecimiento. El país no ha dejado de crecer en los últimos 50 años. Pero mira, y en mi opinión, mira a lo que me refiero. Por ejemplo, la discusión de la reforma constitucional. Era una discusión innecesaria. O sea, la modificación a la Constitución aquí fue una pérdida de tiempo, enfoque, y es mi opinión particular, probablemente para satisfacer el ego de alguien. Entonces, esta discusión es cierto, necesitamos regularlo. Sin embargo, la discusión de la libertad de expresión probablemente no es tan neurálgica ni urgente conforme a todos los problemas que tiene la República Dominicana. Ahora, afecta a muchos intereses justamente en esta etapa por razones que prefiero no mencionar para no maltratar la entrevista. Sí, yo diría que no es que sea innecesaria, pero es importante que se tenga. Es importante que se tenga porque lamentablemente nosotros somos un país, hay gente que no le gusta que digan subdesarrollado, pero somos un país en vía de desarrollo. Tercermundista. Que crece bastante. Vamos muy bien, vamos de maravilla. Tenemos que seguir avanzando. O sea, nosotros estamos haciendo ahora mismo un conversatorio en una plataforma que es la misma plataforma que están utilizando en los países más avanzados del planeta. Tú estás utilizando equipos que son los mismos equipos que se utilizan en los países más desarrollados del planeta. Entonces, ¿por qué no tener discusiones como los países más desarrollados del planeta? Bueno, nosotros tenemos un amigo en común que estaba fuera del país, que creo que vas a saber quién es. Automáticamente te menciono esa parte. Y conversamos anoche de cómo nosotros tenemos cosas, pero no están adecuadas a la realidad de esas cosas. Y un ejemplo es el tránsito. Por ejemplo, nada más hay que tomar un avión para saber que aquí nosotros tenemos un desorden intencional. O sea, y tú dices, viejo, pero tú tienes funcionarios, diputados, senadores, gobiernos que salen, miran y ven cómo es afuera, pero aquí no se organiza. Porque a veces, y es mi opinión particular, para retomar con la comunicación, que es lo importante, como que a veces nos enfrascamos ahí en eso. Tenemos esto y tenemos que regularlo a tal punto para estar a la altura, pero hay cosas tan abajo, tan básicas, que tal vez no arreglamos. Y como tú mencionabas ahorita, la misma sociedad es la que se comporta de esa forma. Entonces, tal vez en vez de hablar de cómo darle vara al muchacho, hablemos de cómo arreglar la sociedad. Porque ahí es donde está el problema neurálgico. Una gente te dice MMG en un audiovisual, pero te dice MMG porque con eso él se levanta y dice eso de desayuno. Se acuesta y dice eso antes de dormirse. Entonces, si a esa persona yo no le enseño primero cómo comportarse, yo puedo poner todas las reglas que yo quiera, por él va a encontrar la forma de decirlo en su entorno porque esa es su esencia. Por lo menos es mi opinión. Pero
retomando la entrevista, la, cuando hablamos de inteligencia artificial, también hablamos en la industria de la comunicación de que hay personas que creen que esto puede quitar empleos, que esto puede, vamos a decir, que quitar una mano de obra que hace ciertas funciones, como por ejemplo la inteligencia artificial te escribe un artículo de noticia de ahí. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Que sí, que yo estoy de acuerdo. Si va a eliminar posiciones de trabajo, claro, la va a eliminar. Lo eliminó el automóvil, la eliminó, o sea, en la etapa industrial se eliminaron muchas posiciones de empleo. Ahora bien, ¿qué es que de repente va a llegar ChatGPT y te va a decir párate de la silla? No, porque es un proceso de transición, que es lo que hay que entender. No es que de repente van a llegar y van a decir, mira, ya te puedes arrancar para tu casa porque ya ChatGPT se está encargando de eso. Tenemos que entender la transición y entender sobre todo que ¿quiénes se quedarán atrás? Se quedarán atrás aquellos que no entiendan que esas tecnologías vienen a constituirse en una herramienta para ellos ser más productivos. Si en lugar de tú dedicarle las 8 horas a las pantallas, tú dices, voy a negociar y que sea 4 y 4, yo le voy a dedicar 4 a entender no solamente ChatGPT, sino todo lo que tiene que ver con IA para la productividad. Entonces, puede que te conviertas en el profesional más robusto de los próximos 20 años en cualquier área. Teniendo en consideración lo siguiente. En este momento, mucha gente aún piensa que si estudio Derecho, me gradúo de Derecho, ejerzo el Derecho y muero como abogado. Quizás en la próxima década no será así. Yo voy a estudiar Derecho por un contexto muy particular, lo ejerzo y después 2 años luego digo, ahora realmente es la ingeniería industrial porque todo lo que estamos viendo es fruto del diseño industrial y me especializo en ingeniería. Y ejerzo 2 años más y digo, no, pero ahora realmente es la nanotecnología. Dame hacer una maestría en nanotecnología y me especializo por esa área. Entonces tenemos que ver también las profesiones no para siempre, sino circunstanciales, que de hecho siempre debió ser así. Era así en el pasado. Lo que pasa es que antes la amenaza de los desplazamientos por los avances tecnológicos eran mucho más lentos. Ahora son mucho más rápidos. Sí, de hecho, tengo un amigo que él dice que las profesiones se hacían, bueno, no porque él lo dice, sino que en Grecia, las profesiones se hacían en el momento que yo la ejercía. O sea, yo era un filósofo porque yo ejercía la filosofía, no porque yo tenía un título de filosofía. Y realmente es así. Realmente. Kant decía que no se podía aprender filosofía, tan solo se puede filosofar. Tuché. Tuché. Y en el ámbito este del gobierno y la comunicación, vamos a entrar al plato fuerte. En estos últimos 5 años nosotros hemos tenido un gobierno bien, vamos a decir, que ha cojeado mucho con esto de la comunicación. ¿Cuál es tu visión respecto a las estrategias de comunicación que ha implementado el gobierno posterior a la campaña electoral del 2024? Mira, por protocolo de CAESCO, nosotros tendemos a no fiscalizar la comunicación de un gobierno para que no se le dé un matiz político al análisis que puede estar haciendo CAESCO en ese sentido. No. Sin embargo, ¿de qué sí podemos hablar nosotros? De comunicación con propósito. Okay. Sería como hacer un ejercicio del género interpretativo del periodismo. Cuando tú dices, yo le presento a las personas los hechos y ellos se hacen su propia opinión. Adelante, por favor. Toda comunicación debe cumplir con un propósito. La de gobierno es un propósito aún mayor. Por ejemplo, resultados preconcebidos. Dices, en Navidad yo quiero que baje la incidencia de accidentes de tránsito. Entonces yo comienzo 3 meses, 4 meses antes a concebir mi campaña. Sí. 2 meses antes, 1 mes antes, la pongo en práctica. Al terminar el periodo, entonces yo evalúo, bueno, ¿bajaron los accidentes de tránsito con relación a el periodo anterior? Sí, fue efectiva. Entonces yo te diría que toda comunicación de gobierno es efectiva si cumple con el propósito de la misma. Si el propósito de un gobierno es mantener la estabilidad y preservar su hegemonía y lo está logrando, entonces es efectiva.
Interesante analogía. No te puedo seguir tirando chinazos porque ya me dijiste que Tú puedes. No quiero hacer de censura previa. O sea, es que ya... Pero bueno, si no va... Porque al final, y suena chinazo como que yo quiero esa posición, no. Es que realmente, por ejemplo, cuando uno mira la comunicación gubernamental, en la actualidad se siente sumamente desconectada, pero como tú mencionas, la comunicación con propósito, los objetivos y demás, déjame ver cómo elaboro la pregunta de modo que... Lo que pasa es que hay que ver a qué tú le llamas desconexión. Recuerda que el gobierno en teoría debe comunicar para todos. El gobierno en teoría debe comunicar para todos. Ahora, ese todos se puede reducir a un segmento. Yo puedo decirle, vamos a llamarle todo a un segmento que es el que me está generando ruido, por ejemplo. ruido o me está generando un beneficio. Y yo puedo dirigir mi comunicación hacia allá. Entonces, el todo puede ser relativo. Entonces, Sí. eso es lo que tendríamos que ver. Sí, realmente sí. Pero bueno, nada, muchísimas gracias, Miguel. ¿Ya terminamos? Sí. Ya las otras preguntas las tengo que eliminar. No, es broma, pero muchísimas gracias, Miguel. Ahora me van a acusar a mí de que ejerzo la censura previa. No, realmente no. Pero la política es válida y de hecho la aplaudo, la política del Centro de Análisis de CAESCO, porque es una forma de usted mantenerse neutrales y continuar siendo, vamos a decir, observadores de la comunicación. Algo que no se ve mucho, aquí todo termina partidizándose o formando parte de la comunicación dentro de la política, la política partidaria. Sí, entonces, qué bueno que es así y lo felicito realmente. Y lo felicito porque necesitamos más instituciones así que aporten a la comunicación. Bueno, tengo una última pregunta. ¿Cómo ves esto de sé que me medio respondiste la pregunta, pero al principio, ¿cómo ves esto de la cultura urbana dentro de la comunicación? Ahorita mencionábamos de las palabras obscenas, de la sociedad y demás. Y más centrado, ¿esto, en tu opinión, está bien o está mal que la comunicación tenga este tipo de comportamiento? Y no me refiero solamente a la cultura urbana, me refiero inclusive a las palabras oeces, a la flexibilidad social con respecto a cómo aceptan que ahora te diga cualquiera más constante que antes palabras obscenas, que la Convención de Espectáculos Públicos que no sancione X gente. ¿Cómo ves ese entorno en medio de la comunicación hacia el futuro? ¿Está eso construyendo ciudadanía? Bueno, está construyendo un tipo de ciudadanía. ¿Es la que queremos? Es una pregunta que no nos hacemos. Entonces, aquí tenemos que hacer un viaje hacia el futuro y pensar cómo queremos ver a República Dominicana dentro de 10, 20, 30, 40 años, que es lo que se han preguntado todos los países que han avanzado. Entonces, viajamos al futuro, nos preguntamos cómo queremos ver a República Dominicana, cuál es la República Dominicana en la que queremos vivir. Entonces, volvemos al presente y nos preguntamos, ¿está todo esto contribuyendo a ese propósito futuro? Entonces, si no está construyendo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la forma de desdibujarlo desde las libertades que tienes tú y que tengo yo. Las libertades que tienes de decir lo que quieras siempre y cuando no vulnere mis derechos. De hecho, esta legislación tiene algo positivo y es que es muy abarcadora en torno a las poblaciones vulnerables. Esas poblaciones que son sujetos de un proceso de desarrollo en el cual deben recibir cosas positivas para convertirse en individuos positivos. Entonces tenemos que preguntarnos todo eso. Si lo que está pasando hoy no contribuye a un futuro de bien común, entonces tenemos que trabajar en desdibujarlo. O lo desdibujamos desde la legalidad o lo desdibujamos desde la educación, que es lo que creemos en CAESCO. Porque como invertimos mucho tiempo en la discusión de leyes y nadie me impide que yo comience a hablar de alfabetización mediática
y a tratar de llevar cultura de buenas prácticas hacia los medios, yo digo, bueno, quizás para mí es más rápido por esta vía. Insisto, ¿es un trabajo de resultados inmediatos? No. ¿Es el trabajo que hay que hacer? Sí. Bueno, llévense ese mensaje. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerde suscribirse, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo episodio de El Comentario de 7 Segundos.